Amados en Jesucristo, frente a la situación que vive el país y a portas las municipales, me he permitido abordar una temática altamente reflexiva y analítica, ¿no?, que tiene que ver específicamente con el gobierno y el orden bíblico. Dios añada bendiciones a cada uno de ustedes. Primero que todo, presuponemos la existencia de Dios antes de comenzar a razonar acerca de cualquier tema, ¿verdad? Presuponemos que toda la Biblia es verdad y que todo el contenido de las Escrituras, como un sistema, ha de ser tomado en cuenta al momento de comenzar a razonar sobre cualquier aspecto de la vida. Obviamente, con mucha frecuencia escuchamos la palabra gobierno y lo primero que pensamos es en el aparato estatal que dirige los aspectos económicos, políticos, comerciales, sociales, judiciales y legislativos de una nación. En este caso, estamos confundiendo al Estado con la función de gobernar. Fíjese que las tres instituciones pactales, la familia, la iglesia y el Estado, están comisionadas por Dios para ejercer una medida de gobierno limitado, pero coherente, orientado hacia un propósito, ¿no? La creación de un orden, siguiendo evidentemente una norma, que es la ley trascendente, cuyo valor y naturaleza se encuentra fuera del hombre mismo en sí. Pero permítame decirle que la cosmovisión cristiana afirma que la persona de Dios es la fuente de todo ser, de toda existencia y de toda autoridad. Primera Reyes 8:23 y Segunda Reyes 5:15, ¿no?, entre otras citas bíblicas. Teológicamente nos podremos referir a esta realidad afirmando que el universo entero refleja este personalismo cósmico. No hay nada en el universo que no refleje la existencia, la naturaleza, el carácter, la norma moral y manera de pensar del Dios soberano que lo creó. Qué maravilloso, ¿verdad? Características de un orden de gobierno bíblico, ¿no? Primero, en lo que vamos a ver a continuación, gobierno constitucional limitado. La mentalidad humanista entre las mentes de los hombres para que busquen en el hombre el origen, la naturaleza, el carácter y el contenido del gobierno. Las sociedades con elevada influencia cristiana tomaron del cristianismo el concepto de personalismo cósmico y lo extendieron, tal y como debe hacerse, a su teoría social de gobierno. De manera que fue en Dios que los hombres encontraron el origen, la naturaleza, el carácter y el contenido del gobierno propiamente tal, y puesto que este Dios nos ha dejado un registro escrito de su voluntad que no se contradice por su naturaleza, de la misma manera, la Constitución se establece como la más alta autoridad en lo relativo al gobierno. Me refiero a la Carta Magna. El humanismo quiere hacer pensar que el presidente o el comisario o el comandante o el general o una persona en particular es la más alta autoridad. La suprema autoridad siempre se encuentra en la persona de Dios, que no se olvide usted, ¿no? De allí que sea necesario en toda sociedad que desee ser reedificada en términos de la ley bíblica, el estudio diligente de los principios constitucionales
que dieron origen a su constitución en particular y el orden que tal constitución pretende originar, desarrollar, mantener y expandir es producto de lo que vamos a ver ahora, características que señalan el corolario lógico, que es la limitación del gobierno, puesto que la autoridad suprema se encuentra en la persona de Dios. Ninguna institución evidentemente puede reclamar la prerrogativa de poseer más o mayor medida de autoridad. Todas las instituciones están sujetas al mismo Dios y a la misma ley trascendental que emana de ese Dios, que les hacen responsables de sus acciones y funciones delimitadas por esa misma ley. De manera que por este hecho nos podremos dar cuenta que el orden que la ley bíblica pretende crear requiere el crecimiento en entendimiento por parte de las instituciones pactales de su llamado particular para proveer su parte en el impulso de ese orden. Segundo, una unión compuesta de miembros libres e independientes es fundamental. La unión pactal no elimina la individualidad de los miembros firmantes o pactantes en este caso. Cada uno de ellos permanece libre aún siendo un firmante del pacto. De hecho, solamente los hombres libres pueden comprometerse pactalmente. Esta es una verdad con respecto al carácter ontológico relativo al ser, evidentemente, de quienes participan del pacto ciudadano de una nación en particular. Lo mismo debe decirse con respecto a la iglesia y con respecto a la familia. Cada miembro de la iglesia es totalmente individual, aun cuando están unidos pactalmente entre sí en un mismo espíritu, en un mismo sentir. El reconocimiento de autoridad en el seno de la iglesia no hace que el resto de los miembros pierda su individualidad, en este caso, ¿no? O el individualismo, dando por hecho que tanto ese miembro como las autoridades de tal iglesia están sujetos a la misma ley trascendente, en este caso, que es la ley en sí, producto de la palabra de Dios. Dios creó naciones, los hombres crean imperios. El único imperio legítimo es el imperio del reino de Dios. Con un solo Dios, una sola fe. Ley trascendental. Un bautismo, acto pactal. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 5, 6. Los hombres, para mantener sus imperios, crean leyes imperiales. La individualidad es socavada y, si es posible, destruida en tal tipo de sociedades. La antigua Grecia es un ejemplo de tal sociedad. De manera que un distintivo del pacto es que sus miembros, aun cuando comprometidos, continúan, ontológicamente hablando, libres e independientes. Esta es la base teológica que ha de ser recuperada para entender la función del municipio en nuestras naciones. 3. Recelo por la democracia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una gran declaración en Mateo 16, 18. Todos conocemos que la roca se refiere, en este caso, a la declaración de Pietro, no Pedro, dada por revelación por parte de Dios el Padre. Tú eres Pedro, ¿no? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia textual de la Sociedad Iberoamericana traduce este pasaje
de la siguiente forma: tú eres el Mesías, el Mesites, el Hijo del Dios viviente. Obsérvese que la legitimidad de la Iglesia no depende de cuántos hagan la declaración o de cuántos estén de acuerdo con la declaración. La legitimidad de la Iglesia descansa sobre la realidad afirmada por la declaración. Siendo esto así, la forma de gobierno enseñada por las Escrituras contiene un elevado recelo por la forma democrática de gobierno. La democracia funciona cuando los que participan de esa democracia, sean estos individuos e instituciones, son conscientes de su llamado, de su vocación y de su responsabilidad para con Dios primeramente. De manera que nuestra sociedad contemporánea debe tener una democracia con apellido, una democracia secularizada. La democracia de la Biblia, tomándonos la licencia de llamarla así, es una democracia de responsabilidad bajo el gobierno de Dios. El problema de la democracia, estimados capellanes, amigos, vecinos, no son los votos, sino los votantes. La Biblia no separa la condición de los gobernados y el modelo de gobierno centrado en los principios bíblicos. Tampoco la Biblia separa la condición de aquellos que ejercen gobierno y el modelo de gobierno bíblico. No es posible que el modelo de gobierno bíblico pretenda edificar y desarrollar un orden bíblico mientras el gobernante, gobernado por valores y principios muchas veces anticristianos, pretenda edificar y desarrollar un orden rival al propuesto por las Sagradas Escrituras. Así que en el modelo bíblico de gobierno no solamente se cuentan los votos, sino que se miran los rostros. ¿Quiénes son, en este caso, los que van a participar en esta actividad? Los votantes proponen una línea de acción en particular y pesa tremendamente en un marco de gobierno bíblico, que sea, en este caso, constitucional. De allí que los requisitos, por ejemplo, para aquellos que gobernarán la Iglesia, se centren en cualidades de carácter más que en habilidades de desempeño y de desarrollo. 1 Timoteo 3, Tito 1. Vale la pena mencionar aquí a la institución que equipa tempranamente en las habilidades de gobierno, que es en este caso la familia. Conocemos muy bien el texto de 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Paradójico, ¿verdad? Este orden familiar ha de ser producido por el carácter con toda honestidad y no con la intimidación, la opresión, el engaño o la manipulación. Es un orden producto de la aplicación diligente y disciplinada de las normas bíblicas. No se puede establecer un orden bíblico, en este caso constitucional, por medio de la manipulación política o por la manipulación económica, social o legislativa. En cuarto punto, doctrina de la separación de poderes. La autoridad suprema se encuentra solamente en Dios. Las instituciones pactales tampoco son autónomas en sí mismas,
sino que se limitan la una respecto de la otra. Sirven como entes reguladores entre sí mismas. Así que el orden bíblico exige la separación de poderes, porque ninguna rama del gobierno está capacitada para sustentar todo el poder. En la Iglesia, el modelo de gobierno es múltiple, es decir, varios individuos con una medida de carácter particular, con un nivel de entendimiento particular de la ley trascendente y por ende una claridad del propósito por el cual gobernar el orden, en este caso. En un reino y visión y futuro explicaré por qué prefiero la palabra múltiple a la palabra pluralista. Esto es todo un desafío. La mentalidad individualista contemporánea, el concepto de cuerpo y de comunidad deben emerger nuevamente desde su clara perspectiva bíblica. A nuestros niños y a nuestra juventud cristiana se les ha de enseñar cómo el problema del uno y de muchos encuentra su total balance y claridad a partir de la doctrina de la unicidad cimentada en la Trinidad. Las sociedades no cristianas lucharán por siempre con estos conceptos o exaltarán al individuo a expensas de la comunidad por su doctrina de la unicidad, o levantarán la comunidad a expensas del individuo solamente por ser trinitario. La unicidad de Dios se sustenta en torno a la manifestación de la Trinidad, el uno y los muchos. El hombre encuentra plena realización como individuo y como miembro, en este caso, de una comunidad. La comunidad primaria está marcada por la fe. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, no a algunos. Y especialmente agrega a los de la familia de la fe. El desafío es hacer de las familias auténticas comunidades de fe. Lo mismo que las iglesias locales. La palabra clave es fe, pues es el vínculo adherente de una comunidad, porque tienen su fe en común. Comunidad significa unidad en lo común, y en el caso de los creyentes, lo común es la declaración hecha por Pietro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dejaré para otra oportunidad otras dos características del orden de gobierno bíblico: la estricta adherencia a la Constitución y a las reglas de justicia. Dios sea de gran bendición para todos los que aman su reino. Un abrazo en Jesucristo, Obispo Miguel Ángel Trigo.